a este sistema equivalente. ¿Y por qué decimos sistema? Porque está la matriz A y está el vector B. Este es el sistema equivalente. Este sistema equivalente ahora vamos a escribir de la manera convencional como sistema de ecuaciones. Entonces diremos x sub 1 con coeficiente 1, x sub 2 no existe, menos 0.255 por x sub 3 igual a 0. X sub 2 con coeficiente 1 menos 0.584 por x sub 3 igual a 0. Y aquí todo 0. Simplemente no hay ecuación. Entonces, este es el sistema equivalente al que hemos arribado, donde podemos observar que hay dos ecuaciones, pero hay tres incógnitas. X sub 1 menos 0.255 por x sub 3, x sub 2 menos 0.584 por x sub 3. Incógnitas x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Pero solamente un sistema de dos ecuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el sistema en sí es un sistema indeterminado. Un sistema indeterminado. Una solución particular a este sistema podemos obtener cuando a x sub 1, a x sub 3 le asignamos el valor de 1. Un valor arbitrario, por supuesto. Entonces, si x sub 3 es 1, x sub 1 simplemente es 0.255, positivo. Lo mismo aquí, si x sub 3 es 1, entonces x sub 2 es 0.584, valor positivo, a llevar al segundo miembro. Y ese es el vector característico que le corresponde a el valor característico 0.416. ¿Dónde anotamos eso? Aquí está. ¿No es cierto? Si en este sistema se hace x sub 3 igual a 1, valor asumido, se obtienen los otros valores de x sub 1 y x sub 2. Y por lo tanto, el vector característico está perfectamente obtenido. Por otra parte, si vamos a reemplazar el siguiente valor, que es 2.294 en el sistema de ecuaciones 2, entonces vamos a tener este nuevo escenario. Y vamos a proceder de la misma manera. ¿Qué hemos aplicado? Hemos aplicado el método de eliminación de Gauss. Y a partir de la eliminación de Gauss hemos llegado a este sistema equivalente que de manera convencional podemos escribir de esta forma. X sub 1 menos 0.739 por x sub 2 igual a 0. Luego, x sub 3 más 0.773 por x sub 2 igual a 0. En este caso, el valor asumido es de 1 para x sub 2. Y por lo tanto, x sub 1 es 0.739 y x sub 3 es menos 0.773, despejando las incógnitas 1 y 3.
Y lo mismo sucederá con el último valor, lambda sub 3, que es el tercer valor característico. Hacemos el mismo procedimiento. El valor asumido es x sub 1 y x sub 2 es este valor y x sub 3 es este valor. Bien. Con eso, nuestro ejercicio ha concluido. Bien, ¿qué inconveniente tenemos en todo este proceso? ¿Qué inconveniente tenemos? Tenemos un tremendo y gran inconveniente cuando esta matriz es de dimensión mayor. Pongámosle una matriz de 20 por 20, 20 filas, 20 columnas, o de 100 por 100, 100 filas, 100 columnas. Es decir, dentro de esta matriz, 10.000 valores, 100 filas, 100 columnas. Entonces, el desarrollo del determinante se hace muy complicado, tremendamente complicado, ya que al desarrollar ese determinante de 100%, vamos a tener 101 sumandos, ¿no es cierto? Vamos a tener 101 sumandos. Por lo tanto, un método manual ahí no funciona. Un método manual no funciona. ¿Qué debemos hacer? Debemos ir a un método numérico, motivo de nuestra materia. Al respecto, ¿qué decimos? Lo siguiente. Obtención de ecuación característica. Desarrollar el determinante 3 para obtener la ecuación característica 4 puede ser un problema muy complicado. Existen algunos procedimientos numéricos para determinar los coeficientes de la ecuación característica. Es decir, para obtener estos valores 1, menos 9, 18 y menos 6. De eso se trata, por lo tanto, la obtención de 1 menos 9 más 18 menos 6 mediante un método numérico. Ya podemos visualizar mediante un método computacional, ¿no es cierto? Mediante un método donde acudimos a la computadora para que nos haga el cálculo mediante un código. Esos métodos, dos muy conocidos en el ámbito del análisis numérico, son el método de Krylov y el método de Lebesgue-Faddy. Dicen, existen algunos procedimientos numéricos para determinar los coeficientes de la ecuación característica. A continuación se estudiarán los métodos de Krylov y de Lebesgue-Faddy. Vamos al primer método. ¿Qué dice el método? Dice el método de Krylov para determinar la ecuación característica de una matriz es una aplicación del teorema de Cayley-Hamilton, que establece que toda matriz A verifica su propia ecuación característica.
Entonces, esta es la base del método de Krylov. En vez de escribir phi de lambda, el teorema de Cayley-Hamilton dice phi de A. Phi de A. Bien. Empezamos el desarrollo de este método mediante el teorema de Cayley-Hamilton escribiendo lambda de phi de lambda, que dice A sub 0 por lambda a la n, A sub 1 por lambda a la n menos 1, y así sucesivamente hasta A sub n igual a 0, donde indispensablemente A sub 0 tiene que ser diferente de 0, indispensablemente. Y esta es la ecuación característica de la matriz A que ya hemos visto en el método directo. Y es una ecuación característica de la matriz A de orden n, es decir, lambda a la n. Y el resto incluso hasta lambda a la 0, que es 1, y que multiplica a sub n. Como el orden de la matriz es n, aquí está, reflejada en este valor, en este exponente n, la ecuación característica debe ser de grado n, por lo que A sub 0 es diferente de 0. Ahora vamos en los pasos necesarios para la aplicación del método de Krylov. Y el primer paso dice, dividiendo la ecuación anterior, la ecuación 10, entre A sub 0, se obtiene una nueva ecuación a la que vamos a llamar f de lambda. Entonces, A sub 0 entre A sub 0 será 1. A sub 1 entre A sub 0 será B sub 1. A sub 2 entre A sub 0 será B sub 2 y así sucesivamente. Así sucesivamente. Donde tendremos al final A sub n dividido entre A sub 0 y eso será igual a B sub n. Entonces, la fórmula número 11 queda perfectamente justificada. Si no se entiende, por favor, pregunten. Bien, tenemos entonces la ecuación 11. A esta ecuación le vamos a aplicar el teorema de Cayley-Hamilton. Entonces, en vez de lambda, vamos a anotar A a la n, B sub 1 por A a la n menos 1, B sub 2 por A la n menos 2 y así sucesivamente. Y al final, B sub n por I igual a 0. Generamos consecuentemente la ecuación número 13 en aplicación del teorema de Cayley-Hamilton. Muy bien. Próximo paso. Próximo paso. Dice, multiplicando ambos miembros de esta ecuación, de la ecuación 13, por un vector cualesquiera y diferente de nulo, esto es importante, multiplicando ambos miembros de esta ecuación matricial por un vector cualesquiera y diferente de nulo, se tiene la ecuación 14, que es A a la n por y más B sub 1 A a la n menos 1 por y
más b sub 2 por a la n menos 2 por y así sucesivamente hasta b sub n por y. Un paso muy sencillo. Dice, la cual puede considerarse, es decir, la ecuación 14, la cual puede considerarse como un sistema lineal en las incógnitas b sub 1, b sub 2, b sub 3, etcétera, hasta b sub n. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el gran problema del desarrollo, de este determinante, hemos transformado en la solución de un sistema de ecuaciones, que es la ecuación 14. De tal manera que al resolver el sistema de ecuaciones 14, vamos a obtener todos los b's de manera individual y separada. Es decir, vamos a poder obtener estos valores: menos 9, más 18 y menos 6. Porque el valor del coeficiente de lambda elevado al cubo es 1 por definición. Entonces, resolviendo el sistema de ecuaciones, reitero, vamos a obtener menos 9, 18 y menos 6. ¿Dónde está dicho aquí? Está dicho acá en la ecuación 14, que en definitiva es un sistema de ecuaciones lineal, los cuales ya sabemos cómo resolver, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo resolver. Tenemos varios métodos, empezando por el método de la eliminación de Gauss, el método de descomposición LU y el método iterativo de Gauss-Seidel. 3 métodos muy concretos. 3 métodos muy concretos. Bueno, me cabe preguntar ahora, ¿está este procedimiento entendido que se llama método de Krylov? Pregunta para ustedes. Voy a empezar preguntando por el primero que tengo en la lista. Joseph Kelly. ¿Está entendido? Sí, ingeniero, está entendido. Me parece muy bien. A ver, ¿qué dice Kevin Ali Juárez? ¿Está entendido? Kevin Ali está en la clase. Kevin. Ha debido tomar un cafecito, ¿no? A ver, Luis Alberto Álvarez, ¿ha entendido? Desde
Desde casi el final, Inge, porque entra un poco tarde en la clase. Desde las matrices. Ya, a ver, Mayeli Sandoval, ¿ha entendido? Sí, ingeniero. Muy bien, me parece muy bien. Bien, me gustaría que ustedes ahora apliquen este método a nuestro ejercicio, ya que la metodología está entendida. ¿Pueden aplicar? Unos 5 minutos. A ver, papel y lápiz y empiecen a trabajar. En 5 minutos vuelvo.
Continuamos. ¿Han podido resolver el problema? Por lo menos plantear. ¿Hay dificultades en aplicar el método? ¿Alguien me puede decir algo al respecto? ¿Ninguno? Bien, van a observar que el método es muy sencillo. Vamos a la aplicación. El vector Y diferente de nulo es este. Es este que vamos a asumir. 1, 0, 0. Por supuesto, es un vector diferente de nulo. Tomamos este vector y lo primero que vamos a hacer es obtener este producto, porque Y ya es conocido, asumido. Entonces, A por Y es igual al vector A multiplicado por Y. Y eso es 5 menos 2, 0. Matriz por vector. A por Y conocido. ¿Cuál es el valor anterior a A por Y? El valor anterior a A por Y es A cuadrado por Y. Y A cuadrado por Y es A por AY. Entonces, tomo nuevamente A y multiplico A por Y, que es el valor ya conocido, el vector conocido. Entonces, multiplico matriz por vector. Todos sabemos hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, ya tengo A cuadrado por Y. Luego voy a obtener A cubo por Y, que es igual a A multiplicado A cuadrado por Y. A cuadrado por Y ya es conocido. Voy a anotar aquí y voy a multiplicar por A. Multiplico A por A cuadrado Y y tengo A cubo Y. Entonces, tengo los tres vectores. Y, A por Y, A cuadrado Y y A cubo Y. A cubo Y. Por lo tanto, estos cuatro vectores voy a reemplazar en la ecuación 14. En la ecuación 14. Y eso es igual a B sub 3 por Y. ¿Dónde está eso? Aquí está. Aquí está. B sub 3 por Y. Eso está aquí. Luego voy a tener B sub 2 A por Y. B sub 1 A cuadrado por Y. Y finalmente A cubo por Y, que es este vector, que no tiene coeficiente. Los otros sí tienen B1, B2 y B3. Por lo tanto, el segundo miembro es 0, 0, 0, tal como dice mi ecuación 14. Aquí está. Entonces, 0 no es un número. 0 es el vector nulo que anotamos a la derecha. A la derecha.
De manera que ahora, este sistema de ecuaciones lineales, ahora vamos a escribir de manera convencional, como hemos escrito siempre en la materia de álgebra 2. Entonces, tengo 177, 29 por B1, 5 por B2 y B3. Igual a 0. Menos 108, menos 16 por B1, menos 2 por B2, igual a 0. Igual a 0. Finalmente, 18, 2 veces por B1, 0 B2, aquí 0, 0 B3, aquí 0, todo igual a 0. Entonces, tengo planteado el sistema de ecuaciones lineales. Los términos independientes los voy a llevar a la derecha, donde corresponde, y este es el sistema de ecuaciones resultante. B1 voy a obtener de manera directa, es menos 18 dividido entre 2, eso es menos 9. Voy a reemplazar menos 9 acá, voy a despejar B sub 2. Voy a reemplazar B sub 2 y B sub 1 conocidos y voy a obtener B sub 3. ¿No es cierto? Puedo utilizar el método de Gauss-Jordan, ¿no es cierto?, al sistema aumentado donde esto es A mayúscula y esto es B, y voy a proceder con el método de Gauss-Jordan. Y eso significa B1 menos 9, B2 18 y B3 menos 6. Al resolver utilizando el método de Gauss-Jordan. Y por lo tanto, con eso, la ecuación característica es conocida. B lambda sub 3 menos 9 lambda sub 2 más 18 lambda menos 6 igual a 0. Entonces, ustedes vean que el método es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Tienen alguna pregunta al respecto, queridos jóvenes? Todo claro, ¿verdad? Vayamos al siguiente método. El siguiente método se llama método de Le Bézier-Fadip, que dice, sea A una matriz cuadrada cualquiera con ecuación característica, ya conocemos, ya podemos escribir de memoria esto, ¿verdad?, de la que se trata de obtener el valor de sus coeficientes B sub 1, ¿no es cierto?, que es menos 9, B sub 2 que es 18 y B sub 3 que menos 6, que es menos 6. Aquí están esos valores. Pero ahora, por el método de Le Bézier-Fadip. El método de Le Bézier-Fadip, para obtener estos, hace uso de la definición de traza de una matriz, que dice, la traza de una matriz cuadrada es la suma de los elementos de su diagonal principal. Si se representa por TRA, la traza de la matriz A, el método de Bézier-Fadip puede expresarse por medio del siguiente conjunto de ecuaciones recurrentes. B1, en este caso 9, negativo,
será igual a menos la traza de B1 dividido entre 1, donde B1 es simplemente igual a A. Eso quiere decir que debo sumar estos valores. Aquí está A. Voy a sumar estos valores. Voy a decir 5 más 3, 8, más 1, 9. Eso es la traza de A. ¿No es cierto? O lo mismo la traza de B1. 9 dividido entre 1, 9, y le cambio de signo, menos 9. Entonces, B1 se obtiene de manera muy sencilla, elemental. Aquí es igual los otros valores de B, empezando por B2, B3, B4, etc. Es igual a menos la traza de BK dividido entre K, donde BK es igual a A multiplicado por el B anterior, ya que es K menos 1, más B K menos 1 por I. Esta es la matriz anterior y este es el coeficiente de la ecuación característica anterior. Entonces, este valor es conocido, este también. Y simplemente voy a sumar estas dos matrices y voy a multiplicar por A. Y de esa nueva matriz voy a hallar su traza, sumando los elementos de su diagonal principal, cambiando de signo y dividiendo entre K. ¿Dónde está el ejemplo? Aquí está. Esto es A, es lo mismo que B. Voy a sumar los elementos. Voy a dividir entre 1 y eso es menos 9. Luego voy a calcular el valor de B sub 2, que es igual a A, por B sub 1, que ya es conocido, ¿no es cierto? Aquí está. Y B sub 1, que es menos 9, voy a multiplicar por I. Aquí está, B sub 1 por I. Entonces, voy a sumar este valor de A con este valor de menos 9 por I, y esta matriz voy a multiplicar por A. Esa operación matricial me va a decir, primero aquí está A, y aquí está la suma de estas matrices. Voy a multiplicar matriz por matriz. Un proceso muy sencillo, muy sencillo. Todos sabemos multiplicar matrices. Entonces, al multiplicar estas dos matrices voy a tener el valor de la matriz B sub 2 y voy a sumar los elementos de su diagonal principal. Menos 6, menos 13, menos 7, eso es 36. Voy a dividir entre 2, 18, y le voy a cambiar el signo, 18 positivo. Luego voy a obtener B sub 3, que es igual a A por B sub 2, que ya es conocido, aquí está, y B sub 2, 18 multiplicado por la matriz identidad. Sumo ambas matrices y multiplico por A. El resultado es esta matriz, 6, 6, 6, 6, el resto ceros. El resto ceros. Voy a sumar 6, 6, 6, 6. Voy a dividir entre 3 y le voy a cambiar de signo. Y eso es igual a menos 6. Y por lo tanto, con los valores obtenidos B3, B2, B1, voy a
escribir la ecuación característica. O sea, un método muy sencillo, donde se requieren realizar únicamente operaciones matriciales. Ahora vengo a un aspecto muy importante, muy importante. Cuando ustedes hacían el cálculo de la inversa de una matriz, ¿qué método les habían enseñado en el cálculo 2? A ver, Yamile, Dayana, ¿qué método les enseñaron en álgebra 2 para invertir matriz? Yamile. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Abandonado. Aquí está, ingeniero. Oh, okay. ¿Qué método? La inversa de matrices. Sí. ¿Cómo les han enseñado a invertir una matriz en álgebra 2? ¿He olvidado? Ahorita sí, ingeniero. ¿Qué pasa? Pues, parece que estuviera totalmente bloqueada, Yamile. Está hipnotizada con la materia de análisis numérico. ¿Qué pasa? Pues Yamile. ¿Qué método? El método transpuesta. Ah, ya. Ya. Esa fórmula dice adjunta de la traspuesta dividido entre el determinante. ¿Así es? Sí, esa. Ese es un método. Sí. Ok. Otro método. A ver, ¿a quién? A Kevin Ali, que no me quiere hablar, creo. ¿Qué otro método? Kevin. No hay respuesta. Milenka, Araceli, ¿qué otro método? Milenka. No me responde. Se ha ido a tomarse un cafecito. A ver, ¿quién otro? A ver, Luis Alberto. ¿Algún otro método? Solo me acordaba de la transpuesta Inge. No recuerdo otro. ¿No se acuerdan del método de eliminación de Gauss? ¿O Gauss-Jordan? Eso. Es otro método, ¿no ve? Sí. Ahora vamos a aprender otro método. Mucho más sencillo que eso. Mucho más sencillo. Y les voy a pasar a indicar. Dice, con este método, Le Bézier-Fady, por supuesto, también pueden invertirse matrices. En efecto, de acuerdo al teorema de Cayley-Hamilton, se tiene que la matriz A debe verificar su propia ecuación característica. Aquí está la ecuación característica, donde lambda hemos reemplazado por A. Viene ahora el paso fundamental. Dice, premultiplicando ambos miembros de la ecuación 17 por A inversa, se tiene A a la n-1 más B sub 1 por A a la menos 2 más B sub 2 por A a la menos 3. B sub 1 por I, ya que A multiplicado por la inversa es la matriz identidad. Y B sub 1 es I por A a la menos 1, que es simplemente A a la menos 1. Entonces, aquí aparece la inversa de A.
Y esta inversa vamos a despejar. El resto de los términos van a ir con signo negativo al segundo miembro. Voy a factorizar el signo negativo y voy a dividir entre b sub n. Por lo tanto, la ecuación 18 es una fórmula de cálculo. Es una fórmula de cálculo. Que si tengo conocidos a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, y tengo conocidos B1, B2, B3 hasta B sub n menos 1, simplemente voy a aplicar esta fórmula. ¿Para qué? Para poder calcular la inversa. Aquí no hay ningún proceso iterativo. Es una simple fórmula de cálculo que me permite hallar la inversa de A. Sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo voy a proceder? Voy a aplicar Le Bézier-Fadib. Sé que B1 es igual a A. B sub 2 es igual a A por B sub 1 más B sub 1. Pero B sub 1 ya es conocido, es A. Entonces voy a tener A por A cuadrado. A por B sub 1. Voy a calcular luego B sub 3, que va a ser igual a A por B sub 2 más B sub 2. Esto es Le Bézier. Pero B sub 2 ya es conocido. Entonces voy a decir A por A cuadrado a Q. A por A cuadrado por B sub 1 y A por B sub 2. Entonces, de esta ecuación de cálculo voy a aplicar el principio de la inducción matemática. ¿Para qué? Para obtener B sub n menos 1. Entonces voy a decir 3 con 3 menos 1, n menos 1 con n menos 1. Luego n menos 2, n menos 3, etc. Y al final voy a tener 3 con 2, es decir, n menos 1 con n menos 2 multiplicado por a. Entonces, he generado B sub n menos 1 aplicando el principio de la inducción matemática, que es la ecuación 19. Si yo observo ahora la ecuación 18 y comparo con la ecuación 19, si yo comparo la ecuación 18 con la ecuación 19, todos los valores delante de este signo positivo, todos estos, hasta cerrar el paréntesis, todos estos valores se llaman B sub n menos 1. Reitero, todos los valores desde acá hasta a la n menos 1, la suma de todos esos valores es B sub n menos 1 y voy a reemplazar ese valor. Entonces va a quedar B sub n menos 1, todos estos valores, más B sub n menos 1 por i. El primero mayúscula, el segundo minúscula. Entonces, necesito 3 valores. Esta matriz, este valor de B y este otro valor de B. ¿Para qué? Para hallar la inversa. ¿Qué quiere decir esto? En la medida en que voy obteniendo B1, luego B1, B2, luego B2, B3, luego B3, Bn-1, luego Bn-1, Bn y Bn, en la medida en que obtengo los valores para la ecuación característica, voy a utilizar este valor que está aquí, esta matriz. Este valor
b sub n menos 1, un escalar, y este valor b sub n para reemplazar aquí. Y por lo tanto, puedo hallar la inversa de manera muy sencilla. El ejemplo que dice: primero he obtenido, según el ejercicio que ya hemos visto, he obtenido la ecuación característica. ¿No es cierto? He obtenido la ecuación característica que está aquí. Ahora voy a utilizar los valores conocidos b sub 3, que es igual a menos 6. Voy a reemplazar aquí menos 6. Luego voy a utilizar b sub 2. Aquí está. Voy a utilizar b sub 2. ¿Dónde está eso? Aquí está. ¿Dónde está b sub 3? No, aquí está b sub 2. Este es b sub 2. Voy a anotar aquí b sub 2, este. Y voy a utilizar el b sub 2 por i. ¿Dónde está el b sub 2 por i? Es este valor 18. Este es el b sub 2. Y voy a reemplazar aquí. Entonces, el b sub 2, el b grande sub 2, más el b pequeño sub 2 por i es esta matriz. Es una suma elemental de matrices. Sumo esta matriz con esta matriz, tengo esta matriz. Y luego voy a introducir el valor de 6 adentro, es decir, voy a multiplicar por 1/6 todos los valores que están dentro de esta matriz. Todos los valores. Y por lo tanto, esta es la inversa de la matriz A. Esta es la inversa de la matriz A. Fíjense entonces cuán importante e interesante es el método de Le Bézier-Fadib. No importa cuál sea el orden de la matriz A para hallar su inversa. No importa. Yo puedo invertir una matriz de 50 por 50, de 100 por 100. Puedo invertir con esta fórmula tan sencilla. ¿No es cierto? Solo tengo que generar toda esta secuencia de valores. Toda esta secuencia de valores tengo que generar. ¿No es cierto? Es una secuencia de valores muy sencilla. Puras operaciones matriciales que la computadora puede realizar de manera muy sencilla cuando he programado. Cuando he programado producto de matrices y suma de matrices. Voy a generar todas estas matrices. Y con la ecuación de Le Bézier voy a generar todos estos coeficientes. Entonces, en la medida en que he generado la ecuación característica, voy a estar en condiciones de hallar su inversa. Y punto. No importa el orden de la matriz. No importa el orden de la matriz. Hay un método más que les voy a mostrar el día de mañana, que se llama el método de aproximaciones sucesivas. Todo este proceso de obtención de la matriz inversa, yo tengo en un diagrama de flujo. Aquí está el diagrama de flujo para hallar la inversa. Dice, diagrama de flujo para establecer ecuación característica e inversa de matriz. Lectura de datos y cálculo numérico. Lo vamos a reducir para que entre en una sola página. Creo que ni aún así entra. Ahí está. Este es el diagrama de flujo para calcular
la inversa. Mañana les voy a pasar esto, porque ahorita no se ve. Pero también hay un advertido, queridos jóvenes. No todas las matrices tienen inversa, y eso hemos aprendido en el álgebra 2, ¿no es cierto? Hay matrices que no tienen inversa. Entonces, el diagrama de flujo, que les voy a mostrar el día de mañana, pues muestra ese escenario. No hay inversa. El programa tiene que mostrar ese escenario. Pero, si hay diagrama de flujo, obviamente hay que escribir el programa. ¿No es cierto? Hay que escribir el programa. Entonces, ustedes vean cuán importante es esta materia. Cuando yo quiero resolver un sistema de ecuaciones utilizando la inversa de una matriz. Cuán importante es nuestra materia en este sector. Y en todos los sectores es interesante nuestra materia. ¿Tienen alguna pregunta, queridos jóvenes? No, Inge. A ver, un segundito. A ver, un segundacho. A ver, control. A ver, un segundito, por favor. A ver, un minutito. Espera un ratito. Asistencia. Grupo 2. ¿Qué fecha es hoy? 30. 12-20. He tomado mi asistencia. Una pena, una verdadera pena. Estamos muy poquísimos alumnos. ¿Dónde está? Voy a guardar la asistencia de hoy. Numérico. Asistencia numérico. Asistencia de numérico. Numérico. Grupo 2. Es 30, 12, 20, 21. Vamos a guardar la asistencia de hoy. Listo, ya les he tomado asistencia. Asistencia a la clase. Bien, jóvenes,
Uy, creo que Daniela está en el grupo. A ver, un segundito. Creo que no he tomado en cuenta a Daniela. Alejandra Nicole sí está. Y Daniela Calani. Ok. Así es, mis queridos jóvenes. Yo les pregunto a ustedes, ¿están aprendiendo análisis numérico? ¿Qué me puede decir la señorita Elvia Ayala? ¿Está aprendiendo análisis numérico, señorita? ¿Me puede responder, Elvia Ayala? No me dice nada. Milen Caraceli, ¿está aprendiendo? Buenos días, ingeniero. Sí estoy aprendiendo. ¿Y qué dice Elvia Ayala? ¿No está aprendiendo, señorita Ayala? ¿Tiene temor responderme? ¿Qué dice Paul Augusto? ¿Está aprendiendo? No, Raúl Augusto. Sí, ingeniero. Eso es importante, que realmente estén aprendiendo. La única dificultad, evidentemente, es la computadora, ¿no? Cómo ponemos a funcionar los programas y los métodos y los algoritmos. Y yo les pregunto, ¿eso depende de quién? Raúl Augusto, ¿depende de usted? ¿Depende del docente? ¿De quién depende? ¿Puede darme un criterio? Perdón, Inge, ¿sobre qué? Sobre la parte de uso de la computadora con estos métodos. Supongo que depende de mí. Y yo creo que no solo de usted. Depende también del docente, por supuesto. ¿No es cierto? No depende solo del estudiante, depende del docente. Inicialmente en la materia que se llama computación para ingeniería. Ni cabe duda. Y en la medida en que el docente enseña a programar, ahora sí depende del estudiante. ¿No es cierto? Si el estudiante en la materia de computación aprende, asiste, hace tareas, practica. ¿O no es así, queridos jóvenes? ¿Qué dice Joseph Kelly? ¿Verdad, Joseph? Sí, que tiene toda la razón. Pero no es escapándose, pues. No es escapando, no es abandonando, ¿no ve? Es, caramba, el proceso de formación académica es una lucha. Es una lucha. ¿Entre qué? Entre lo que no sé y lo que sé. En ese proceso de aprendizaje. En ese proceso de aprendizaje. Esa es la verdad, queridos jóvenes, con el mayor cariño, con la mayor entrega al proceso de formación, aprendizaje. ¿No es cierto? Y no es poniendo la cabeza bajo el piso, ¿no? Porque eso significa abandono, pues me voy nomás, no. La actitud tiene que ser de lucha, de esfuerzo, ¿verdad? Si tengo dificultades en la parte de programación, ¿qué debo hacer? Bueno, hacer un poco de alto y decir, bueno, el próximo semestre le voy a meter programación full, ¿no? Me voy a dedicar, voy a trabajar porque
se supone que vamos a tener todos los elementos de programación en la materia, ¿no es cierto? No sé si alguien ya ha sido mi alumno en la materia de computación. Daniela Calaní ha sido mi alumna. Buenos días, sí, Inge. He sido su alumna en compu. Ahora, a ver, un comentario. ¿Qué tal la materia de computación? Bastante completa, con bastantes programas, con bastantes ejercicios, con bastante teoría. ¿Así es, Daniela? Sí, Inge, nos ha dado toda la información, nos ha enseñado a programar paso por paso. Gracias por su comentario. Yo les digo, queridos jóvenes, a Daniela veo su nombre y, a la vista salta, pues ha sido mi alumno. Y como dice ella, hago todo el esfuerzo para poder enseñar a programar. Y el único trabajo fundamental del estudiante es hacer las tareas, estar presente en las clases y practicar. Si eso sucede, en análisis numérico no hay problema. No hay problema, hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que seguir encarando. Pero yo les digo, hago todo el esfuerzo en la materia de computación por enseñar a mis alumnos. Y yo digo, no es razonable que haya fuga, como que hay también en computación. Hay mucha gente muchos estudiantes que abandonan. Y yo no veo eso razonable. Yo no veo eso razonable. Pero así estamos, queridos jóvenes. De manera que hay que seguir trabajando. Hay que seguir esforzándonos. Y por supuesto que los resultados van a ser altamente positivos. Mañana vamos a ver el último método, que se llama aproximaciones sucesivas, en esta misma lección, y les voy a mostrar el diagrama de flujo de la obtención de inversa. Y mañana con eso terminaríamos esta lección y mañana mismo pasaríamos a integración numérica, o sea, a integrar mediante análisis numérico y cálculo numérico. Muy buenos días. Bueno, mañana voy a plantear una nueva práctica. Muy buenos días, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Que les vaya bien. Muy buenos días.